Buenas tardes, bienvenidos al Foro Técnico de la Industria con el título Uso de timoglobulina, ¿cuándo, cómo y cuánto?, patrocinado por la empresa Sanofi, y tengo el honor de moderarlo y de compartirlo con todos vosotros en esta hora un poco difícil de la tarde, sobre todo teniendo en cuenta la alternativa que tenemos de ciudad y de sitios maravillosos en los que poder estar, y aquí estamos con la timo. Así que muchísimas gracias especiales por estar aquí. En febrero del año 2022, o sea, hace prácticamente 8 meses y pico, y a iniciativa de Sanofi nos juntamos un grupo de media docena de nefrólogos, ya peinando algunas canas en general, y nefrólogas, que peinan menos canas, obviamente, para hablar de timoglobulina, cuál es su posición, cuál es su lugar, qué podemos esperar de ella, cómo se está usando, si se van perdiendo los miedos a su utilización más generalizada, qué dosis, etcétera, etcétera. Y decidimos que más que nuestra opinión, que bueno, pues tenía la relevancia que tiene, la opinión de cualquiera, pues deberíamos profundizar un poquito más y estudiar de manera sistemática la evidencia en la literatura. Y bueno, pues un embarazo después tenemos los resultados que vais a ver ahora y que nos va a resumir pues 3 ponentes de aquellos que estaban allí en ese grupo. La doctora Nuria Montero, en un rol especial como metodóloga que es y experta profunda en el desarrollo de revisiones sistemáticas y metaanálisis, que ha sido el motor y la persona que ha ayudado al grupo que tenemos menos capacidades metodológicas a llegar a conclusiones. Ella nos va a hablar del conocimiento y la búsqueda de la evidencia en este ámbito. Y luego 2 ponentes de reconocido prestigio nos van a comentar aspectos de los hallazgos que hemos tenido en esa búsqueda sistemática. Marta Crespo, la inducción en pacientes de alto riesgo, la indicación clásica de los anticuerpos policlonales como timoglobulina, y luego Alex Gutiérrez Dalmau, que siempre le colocamos a bailar con la más fea, otras situaciones clínicas más atípicas, menos dentro de ficha técnica, menos dentro de nuestra práctica habitual, que podrían tener un lugar para la timoglobulina. Seguro que nos fascina con su presentación. Así que nada más, aquí lo dejo y doy paso a la doctora Nuria Montero a que nos cuente el conocimiento de uso en uso de timoglobulina en trasplante renal y en busca de la evidencia. Gracias, Julio, por esta presentación. Como siempre, demasiado amable, exageradamente amable. Bueno, un poco lo que os presentaré yo es el inicio de este proyecto, ¿no? Y cómo se empezó un poco a cocer esta idea y cómo realizamos el inicio de los resultados que posteriormente os presentarán Marta y Alex. Esto es mi conflicto de interés. Entonces, esta diapositiva, de hecho, es una de las que nos presentaron cuando Julio nos juntó a estas 12 personas que son muy conocidas en el mundo del trasplante, y ahí estaba yo en medio, ¿no? Un poco como metodóloga, y este era el objetivo de nuestra revisión, era ver cuál era la evidencia que existía en el campo del uso de la timoglobulina, ¿no? Y queríamos especialmente hacer hincapié en situaciones que podían ser más interesantes, es decir, la pareja donante-receptor, ¿no? En función de cómo era esto, el riesgo inmunológico y cuál era el objetivo terapéutico del uso de estas terapias. Y finalmente lo basamos en estos 4 puntos, divididos en 2, ¿no? Primero queríamos ver qué pasa con los pacientes de alto riesgo inmunológico, que Marta nos va a enseñar los resultados, y luego también hablaremos de receptores con alto riesgo de disfunción del injerto, donantes en asistolia, donantes con criterios expandidos o receptores de edad avanzada. Y un poco lo que os presentaré yo es cómo hemos ejecutado esta revisión sistemática. Para la búsqueda de evidencia necesitamos esta pregunta clara, ¿no? Que las hemos contado muy bien. Pues hicimos la sintaxis de búsqueda, revisamos varias fuentes de información y finalmente pues obtuvimos pues un número de trabajos que os presentaré a continuación. Siempre cuando cualquiera hace cualquier metaanálisis tenemos que seguir estos 3 puntos muy claros. El primero es tenemos que efectuar una pregunta clara, que la teníamos aquí sin ninguna duda. Tenemos que ejecutar una metodología para buscar la evidencia que está publicada y después pues, hay que combinar los resultados.
La pregunta clara os la he presentado, ¿no? Queríamos evaluar los efectos relativos y absolutos de distintas preparaciones de antibody preparations cuando están usadas en terapias de inducción. Y luego queríamos ver cuáles eran los beneficios y los efectos nocivos, ¿no? de estos agentes en función de cada tipo de preparación, y también queríamos evaluar, como os he contado antes, qué pasaba en los distintos subgrupos de enfermos. Buscamos en estas 3 bases de datos. Los criterios de inclusión eran ensayos clínicos randomizados y también decidimos incluir ensayos de cohortes, estudios clínicos de cohortes observacionales que mirasen distintas preparaciones de agentes de antibody preparations, ¿no? Y luego mirar cómo actuaban a nivel de tratamiento de inducción. Queríamos, evidentemente, centrarnos en el trasplante renal y así lo hicimos. Y este es el resultado de la búsqueda sistematizada, básicamente un trabajo de selección de estudios que hicimos Julio y yo, y después de buscar los títulos que salieron de nuestra búsqueda sistematizada, pues cribamos 1.266 estudios. Extraímos aquellos que no cumplían nuestros criterios de inclusión y finalmente 136 estudios han sido incluidos en un análisis cuantitativo, 37 ensayos clínicos randomizados y 99 estudios observacionales. De los resultados que nos planteamos y los que os presentaremos a continuación, algunos de ellos, después espero que en poco tiempo podáis leerlos en una publicación que estamos preparando. Los outcomes principales que queríamos evaluar eran la muerte, la pérdida de injerto censurada por muerte, mirar la incidencia de rechazo diagnosticado por biopsia, y luego había otros outcomes secundarios que también nos interesaron, que fue la función renal, medido por la creatinina sérica, el citrato glomerular y el clearance de creatinina, mirar cuál era la función retrasada del injerto de estos enfermos, si variaba en función del tipo de formulación o incluso de la dosis de esas formulaciones, mirar las infecciones, que es algo que cuando leáis los resultados probablemente os sorprenderéis, porque probablemente se cree que el uso de timoglobulina puede inducir a más infecciones. Ya veis los resultados cuando se comparan con otros agentes de inducción. También evaluamos el riesgo de diabetes post-trasplante con el uso de estos fármacos, la malignidad, el trastorno linfoproliferativo post-trasplante y luego la aparición de DSAs de novo. Y esto lo evaluamos en distintos puntos temporales. Tenemos resultados de algunos trabajos de hasta 8 años. Este trabajo está claro que si no hay un grupo detrás de gente potente e interesada en el tema, especialmente muy trabajadora, es imposible realizar toda la extracción de todos los estudios que os he comentado, y por eso les quería agradecer, porque ya tenemos buena parte del trabajo hecho y esto pues sin ellos es imposible. Y así como conclusiones de la charla, estas 3. Sabemos que múltiples estudios han evaluado a la timoglobina como agente de inducción y estos han sido publicados, y lo que opinábamos y lo que vamos a demostraros es que un análisis conjunto de estos estudios probablemente nos va a generar unas variables resultado aún más potentes de las que tenemos. Y después un poco de hacer esta revisión, una de las conclusiones a la que hemos llegado es que es necesario actualizar el conocimiento de este agente en distintas subpoblaciones acordes con las nuevas evidencias que se han generado durante los últimos años. Y esto es todo. Bien, haremos discusión al final. La segunda parte la presenta Marta Crespo y será sobre los resultados en el uso en enfermos de alto riesgo. Vale, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Ha sido un placer hasta ahora trabajar en este equipo. Y es cierto, reconozco que me ha tocado lo que es más sencillo y gracias, Alex, por hacerte cargo de lo complicado. Bueno, declaración de conflicto de intereses. Obviamente este foro está sponsorizado por Sanofi y el contenido de la presentación es resultado de la revisión y el análisis del grupo que está sponsorizado también por ellos. Vamos allá. La idea es hablar en unos 10 minutos sobre estos puntos. Lo que es la inmunosupresión de inducción en el paciente de alto riesgo inmunológico,
La evidencia que hemos extraído a partir de la revisión sistemática y el metaanálisis, algunos datos propios, unos poquitos, sobre el uso de timoglobulina en nuestro contexto y algunas conclusiones finales. La inmunosupresión de inducción en el paciente de alto riesgo inmunológico. Voy a mencionar algunas cosas pues, muy evidentes o muy simples, pero que a veces son las que nos permiten profundizar y darnos cuenta de trabajo que tenemos por delante. ¿Cuál es el objetivo clásico de la inducción? Pues la inducción la administramos para influir en la respuesta T en el momento de la presentación de antígenos, para interferir en estas tres señales del reconocimiento antigénico, la coestimulación y la expansión clonal, que es teóricamente el paso 1 de la activación de mecanismos de rechazo. Y lo que queremos fundamentalmente es prevenir el rechazo, habitualmente en pacientes de alto riesgo inmunológico, aunque no tiene que ser solo en estos, y minimizar el uso de inmunosupresores que pueden resultar tóxicos para el injerto, y esto habitualmente cuando empleamos injertos de características subóptimas. ¿Y qué fármacos tenemos? Pues la tabla que aparece a la izquierda la he extraído del manual de trasplante de Danovich, de su edición del año 2017, y veis que aunque aparecen ahí varios fármacos o varios agentes biológicos, anticuerpos, unos monoclonales y otros policlonales, realmente los que están disponibles en nuestro ámbito, los que nosotros podemos decidir utilizar hoy o mañana, son como monoclonales basiliximab, y lo podemos utilizar solo en inducción. Como todos sabéis, no es un fármaco que tenga utilidad en el tratamiento de un rechazo, y entre los policlonales, pues los anticuerpos antilinfocitarios que se producen en conejos, la timoglobulina y la ATG. ¿Y en qué pacientes tenemos que usarlo? Pues lo que dicen las guías clínicas, las KDIGO, que son, no sé si clásicas o antiguas ya, dicen que, o recomiendan que debemos usar un agente de inducción en todos los receptores de trasplante renal, y que esta medida genérica o esta recomendación genérica lo que recomiendan es utilizar un bloqueador de los receptores de IL-2, un anti-CD25, y sugieren utilizar un anticuerpo que sea capaz de depleccionar los linfocitos en los casos de receptores de alto riesgo inmunológico. ¿Y quiénes son los pacientes de alto riesgo inmunológico? Porque aquí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Y cuando decimos, bueno, ¿y en este lo ponemos o no? ¿Qué dice nuestro protocolo? Y nos preocupa, ¿no?, el riesgo-beneficio de los fármacos que administramos. Pues los factores de riesgo, según estas KDIGO clásicas o antiguas, son pues estos que aparecen ahí. La juventud del receptor. ¿Quién es joven? La edad avanzada del donante. ¿Qué es ser mayor? Tener anticuerpos anti-HLA, y ahí pone por encima del 0, entre paréntesis por encima del 30 o por encima del 50%. Tener DSA, tener anticuerpos donantes específicos anti-HLA, hacer un trasplante ABO incompatible, el número de incompatibilidades HLA, pero no dice cuántas, sufrir o presentar una función retrasada del injerto o colocar un injerto con un tiempo de isquemia prolongado que va a condicionar una función retrasada. Y si uno se va al manual de Danovich, en la primera frase que habla de alto riesgo inmunológico, lo resume en una frase muy rápido. Es verdad que luego lo desarrolla un poco más y dice: los pacientes que tienen muchos anticuerpos anti-HLA van a recibir un retrasplante o reciben un trasplante combinado riñón-páncreas. O sea, que esos son nuestros pacientes de alto riesgo inmunológico. Estamos de acuerdo que los pacientes que tienen anticuerpos anti-HLA donantes específicos son no de alto riesgo inmunológico, son de muy alto riesgo inmunológico, con lo cual sería incluso una subcategoría. Pero nuestro protocolo, cuando habla de alto riesgo inmunológico, ¿a quién debe englobar? Pues resulta que esos muchos anticuerpos a los que hace referencia las KDIGO de 2009 estaban basados en los anticuerpos que nosotros detectábamos por la técnica clásica de citotoxicidad dependiente de complemento. Y resulta que ahora utilizamos, y esta era una técnica bastante específica y poco sensible, y ahora empleamos una técnica muy sensible y menos específica, que es el uso de técnicas de fase sólida en plataforma Lumines. Y esto modifica la cantidad de anticuerpos que tienen nuestros pacientes, no solo modifica la cantidad de anticuerpos que tienen, modifica si tienen o no tienen anticuerpos anti-HLA, y ahí en la parte baja de la diapositiva os muestro pues, una revisión que hizo mi compañera Dolores Redondo hace unos años cuando empezamos a cambiar de técnicas. Y ahí vemos que
pacientes que aparentemente no tenían anticuerpos, pues que resulta que cuando hacemos una técnica muy sensible, pues detectamos esos anticuerpos y de hecho cambian de categoría, de manera que tener anticuerpos anti-HLA pues depende de la técnica que estemos aplicando y si es más del 30 o del 50%, pues también está influido por la técnica que estamos aplicando. Y eso lo sabemos todos, pero bueno, reflexionemos sobre eso. Así que tenemos que actualizar la definición del riesgo inmunológico. Creo que lo que os he contado es muy simple, pero nos lleva a esto, que yo creo que es importante y lo sabemos, pero que ponerlo negro sobre blanco pues siempre ayuda. Tenemos que actualizar la definición del riesgo inmunológico y hemos hecho trabajos a lo largo de los últimos años y aquí os pongo esta gráfica que es del grupo Engage, que tuve la ocasión de participar y en el que proponíamos una estratificación del riesgo humoral basada no solo en la presencia de anticuerpos anti-HLA por una técnica o por la otra, que son los primeros estratos. Es decir, si yo lo detecto con citotoxicidad o lo detecto con Luminex, tengo una memoria serológica. Esto me hace saber que hay riesgo serológico, pero puedo no detectarlos porque no hay anticuerpos, pero tengo células capaces de producir esos anticuerpos y a eso le llamo memoria celular humoral, no celular, de la que siempre hablamos. Y luego además puedo tener pacientes en los que yo no detecte esa memoria celular B, pero son mujeres que hemos tenido embarazos o individuos que han tenido un trasplante previo en los cuales no soy capaz de detectar ninguna respuesta, pero no sé si no soy capaz o no tienen ese riesgo, con lo cual evidentemente tenemos que actualizar la definición del riesgo inmunológico. Pero ¿y si vamos a la respuesta celular? Pues ahí, de hecho, no tenemos ni siquiera herramientas. Bueno, tenemos algunas herramientas de investigación, pero no las tenemos integradas en la clínica. Es decir, existen los PRAT, ¿no? ¿Cuántos linfocitos T son capaces de reaccionar frente a antígenos HLA ajenos? Pero eso no lo tenemos integrado y además, y para quien no lo haya leído, recomiendo esta revisión de Jasper Kiemin, no sé si se dice exactamente así, que es un tipo muy listo y que en esta revisión lo que hace es integrar todas las células que participan en el riesgo inmunológico y los linfocitos T siguen siendo unos grandes protagonistas, pero aquí tenemos las NK que son capaces de involucrarse de forma rápida. Y esto es, bueno, pues una presentación, pero vamos a ver qué hemos aprendido sobre la evidencia en alto riesgo inmunológico, que teóricamente debería ser muchísimo, porque teóricamente debería ser de lo que más hay publicado. Pues resulta que a partir de lo que ha comentado Nuria, los 136 estudios que están incluidos en la revisión sistemática, los 37 ensayos randomizados y los 99 estudios observacionales, lo que yo quiero compartir con vosotros es la evidencia en pacientes de alto riesgo. ¿Y cómo? Comparando el anticuerpo antilinfocitario policlonal con los anticuerpos anti-CD25 en un primer punto. 2, comparando la timoglobulina con la ATG. Y 3, comentando brevísimamente el valor añadido de asociar rituximab. No voy a hablar de la comparación con no inducción porque no tenemos artículos sobre eso, porque no nos atrevemos a no inducir a pacientes de alto riesgo inmunológico, que no sabemos quiénes son, pero más o menos los tenemos identificados. No voy a hablar de la comparación con Campath, que no la tenemos disponible, ni voy a hablar de la comparación entre dosis altas o dosis bajas o más o menos dosis de timoglobulina, porque tampoco hay en la literatura. Así que inducción con anticuerpos antilinfocitarios versus anti-CD25. Hay un único ensayo clínico y hay 8 estudios observacionales. ¿Qué dice el ensayo clínico? Pues no he utilizado el metaanálisis aquí, Nuria, porque como es un solo ensayo clínico, pues me he ido al artículo. Y en el artículo, este artículo es muy interesante, es una publicación del 2015 que de hecho lo que hace es un seguimiento a 5 años del ensayo clínico que se publica previamente, si no me confundo, en el año 2009. Es un multicéntrico en el que se comparan, como veis ahí, 106 pacientes que reciben timoglobulina, 106 que reciben daclizumab en este caso. ¿Y cómo se seleccionan los pacientes? ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo inmunológico? Pues son pacientes que tienen un PRA por citotoxicidad pretrasplante superior al 30%, estábamos en esa época, o un histórico pico superior al 50%, o se retrasplantaban pero habían perdido el riñón anterior en menos de 2 años por rechazo,
o recibían un tercer o cuarto trasplante renal. ¿Y qué nos muestra este ensayo clínico? Que la incidencia de rechazo es claramente menor y se ven ahí las curvas con timoglobulina, pero sin embargo la supervivencia del injerto muerte censurada y la supervivencia del paciente es similar. Y un análisis que hacen los autores es ver si el presentar rechazo influye en la supervivencia del injerto, que es lo que todos pensamos. Y sí, la supervivencia del trasplante muerte censurada es peor si ha habido rechazo que si no ha habido rechazo, pero sin embargo nos sale con el uso de la timoglobulina que sí disminuye el rechazo. Pasamos a lo que aprendemos en el análisis global de este ensayo clínico junto con los 8 estudios observacionales. Y aquí tenemos 500 pacientes en cada brazo, que yo creo que es un buen número. ¿Y qué podemos decir? Pues podemos decir en cuanto a eficacia lo mismo, que se reduce el rechazo agudo aproximadamente al 50%, tanto a 2 años como en el seguimiento de algunos estudios que ya ha comentado antes Nuria, y algunos que hay seguimiento a 3 y 8 años. Que la función retrasada del injerto es similar en los 2 brazos, que la creatinina a 1, 2, 3 y 5 años es la misma y en algunos puntos hay filtrado, no solo creatinina, y que en cuanto a seguridad la supervivencia del receptor es similar a 1, 2, 3 y 5 años, que como comentaba Nuria antes, la tasa de infecciones global a 1 año es similar y la tasa de infección por BK y por citomegalovirus es también similar. Una cuestión que a mí me ha interesado y que alguna vez hemos discutido cuando hemos tratado a pacientes y es, pero si yo estoy trasplantando a un paciente que tiene muchos anticuerpos, esto lo hemos comentado en concreto con los HLA idénticos, sí, tenemos un trabajo europeo que tiene que salir ahora en ese sentido. Si yo trasplanto un HLA idéntico que tiene un 100% de anticuerpos, o si trasplanto a una persona que tiene muchos anticuerpos pero resulta que no recibe ni un donante específico, porque este estudio está muy bien hecho y es un estudio que recoge hipersensibilizados trasplantados entre 2007 y 2016 que no tienen ningún DSA ni en A, ni en B, ni en C, ni en DR, ni en DP, ni en DQ. Es decir, que el estudio está bien hecho, tienen el tipaje completo de los donantes. Y hay 158 pacientes en el brazo timo y 60 pacientes en el brazo anti-CD25. Y vemos además que en el brazo timo son un poquito peores porque con menos frecuencia son primeros trasplantes, reciben menos riñones de donante vivo y su PRA calculado es del 64%, en vez del 24%. Y aún así que encontramos que el rechazo global es menor en los que reciben timoglobulina, el rechazo T es menor y el rechazo mediado por anticuerpos también es menor. Es decir, que a pesar de que no recibo aparentemente o que no recibe el paciente un antígeno que ha visto y contra el que ha respondido en forma de anticuerpo, necesito una inmunosupresión potente para prevenir el rechazo. Sin embargo, el impacto en el desarrollo de anticuerpos anti-HLA donante específico a 5 años pues no es significativo en este estudio, bueno, con la N que tenemos. Y la seguridad, infecciones y neoplasias a 2, 3 y 5 años similares, incluida el linfoma a 5 años. Pasamos al punto 2. Inducción de anticuerpos policlonales antilinfocitarios, comparación entre timoglobulina y ATG. Pues resulta que solo hay un ensayo clínico randomizado, que es este que pongo aquí. Y lo que compara es un número pues, limitado de pacientes. 17 pacientes reciben timo, 18 pacientes ATG y son pacientes que se trasplantan con DSA, pero con crossmatch por citotoxicidad negativo. ¿Y cuál es el resultado? Primero vamos a ver, os pongo aquí las características que a mí me han llamado más la atención. Entre los que reciben timoglobulina, retrasplantados son el 70%, entre los que reciben ATG el 39%, es decir, que parecen un poquito diferentes. Y la eficacia, en cuanto a rechazo agudo, 18% con timo, 28% con ATG. En esta cohorte la diferencia no es significativa. Y en seguridad, pues llama la atención que la replicación por Epstein-Barr es 0% con timo, 28% con ATG Fresenius. No sé las serologías donante y receptor, o sea que no sé si puede estar influido por eso. Y esto es todo lo que hay en la comparación de los dos policlonales.
Y ahora, y si añado rituximab, ¿no? Porque nosotros en estos pacientes de alto riesgo, o que a veces nos parece que tienen muy alto riesgo, o que no sabemos si tienen DSA o si tienen DSA o no, o tal, les administramos más inmunosupresión. Pues está este ensayo clínico, que yo diría que es un piloto más que un ensayo clínico, porque la N de los 4 brazos la veis que es muy reducida, en el que es del grupo de Woodell, que siempre así hace este tipo de estudios, y lo que comparan son en 4 brazos pacientes que se trasplantan con un PRA CDC pretrasplante mayor del 20% o pico mayor del 50%, esto nos suena de antes, o que tienen un flow cross-match TOB positivo con anticuerpos donante-específicos, o un DSA histórico o un trasplante previo con más de un rechazo agudo. Bueno, parece que hay aquí una mezcla de pacientes, los 3 últimos, no sé, más de riesgo, bueno, 10 pacientes en cada brazo. En uno de ellos administra timoglobulina, en otro timo y rituximab, en otro timo y bortezomib y en otro timo, rituximab y bortezomib. Y la conclusión del estudio es añadir rituximab o bortezomib a timoglobulina, a la inducción con timoglobulina, tiene un aceptable perfil de seguridad y toxicidad en pacientes de alto riesgo inmunológico. Yo, la verdad, que si uno va avanzando y progresando en la tabla ve que los efectos adversos pues, se van acumulando cuantos más fármacos administramos. Evidentemente, no sé, el tiempo que llevaba esa persona esperando un trasplante, las posibilidades, es decir, esto puede abrir ventanas, con lo cual, bueno, pues ahí se queda. Es un estudio pequeño con estas conclusiones. Y para finalizar, en 2 diapos, datos nuestros. ¿Cómo estamos usando timoglobulina en los pacientes que identificamos como de alto riesgo? Y para ello le pedí colaboración al Registro de Enfermos Renales de Cataluña y revisamos también nuestros datos. Y dijimos, vamos a ver, en la época 2013-2018 vamos a hacer referencia al PRA por citotoxicidad, porque no todos los pacientes tenían el PRA calculado basado en antígeno aislado. Había pacientes que con screening negativo ya no se hacían estudio antígeno aislado y estas cosas. Bueno, pues los pacientes que tenían más de un 30% de PRA por citotoxicidad en el momento del trasplante, pues mayoritariamente recibían timoglobulina, pues entre el 82 y el 87%. Y a nivel de toda Cataluña, pues pasa algo parecido, ¿no? En cuanto a, estos son datos del MAR y datos de Cataluña, y si aplicamos ya el PRA calculado con las técnicas de fase sólida, pues aquí lo vemos y aquí pudimos hacer alguna categoría más, ¿no? Entre 0 y 49%, entre 50 y 89% y por encima del 90%. Pues por encima del 90% es raro que no utilicemos inducción con timo y, sin embargo, en esta franja pues es más variado. ¿Y cuáles son las características de los individuos que reciben timoglobulina? Pues en las 2 series o en las 2 épocas, tanto 2010, tanto en el MAR como a nivel de toda Cataluña, en la serie completa 2010-2021, reciben con más frecuencia timoglobulina las mujeres, las personas que reciben un retrasplante, si el donante es en asistolia o si hay anticuerpos anti-HLA. Eso es, de forma así genérica, el uso que hacemos del fármaco. En conclusión, los receptores de alto riesgo inmunológico se aconseja la administración de inmunosupresión de inducción más potente y para conocer mejor la evidencia que sustenta esto hemos realizado un metaanálisis cuyas conclusiones creo yo que son de moderada calidad, no nos hemos puesto de acuerdo, pero bueno, por el escaso número de ensayos clínicos en este segmento de población, que es el que parecería que debería haber muchísima evidencia. Y el uso de anticuerpos antilinfocitarios en comparación con anti-CD25 se asocia claramente con menor incidencia de rechazo agudo global, pero también podemos diferenciar celular y humoral, incluso en ausencia de anticuerpos anti-HLA donante específicos preformados. Pongo ahí un ensayo clínico bien diseñado, no, es un observacional, perdón, eso es un error mío. No demuestra beneficios en función renal ni en supervivencia del trasplante a partir de los datos de nuestro metaanálisis, ni muestra una supervivencia diferente, ni más infección, ni neoplasia.
Punto número 2. No existen datos comparativos de calidad entre las dos preparaciones de anticuerpos antilinfocitarios policlonales. Y número 3. No existen datos de calidad para decidirse asociar a los antilinfocitarios policlonales otro agente de inducción en caso de muy alto riesgo inmunológico. Lo vamos haciendo, pero evidencia, pues de momento no hay generada. Y en nuestra población el uso de antilinfocitarios policlonales responde a los factores de riesgo inmunológicos convencionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Yo creo que sí, nos hemos puesto de acuerdo en que los datos disponibles son de baja calidad y escasos sorprendentemente, ¿no? Porque es una indicación prácticamente universal, pero que ha generado, de momento, poca literatura. Y ahora, Àlex Gutiérrez Dalmau, de la Unidad de Trasplante Renal del Miguel Servet de Zaragoza, nos presenta el uso en otras situaciones clínicas. Gracias. Pues muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación a participar, a Sanofi por la organización del simposio, una presentación muy amable y una invitación que veo que tenía una parte de atrás, y realmente es así porque es un tema, si hablamos de que tenemos cierta escasez de evidencias en cuanto al campo más sólido de la utilización esto no sé si funciona, de la timoglobulina. Me temo que no pasan los diapos ahora. ¿Qué es el riesgo inmunológico? Pues en otras situaciones clínicas de riesgo, pues este mar de evidencias todavía es un poco más farragoso, un poco más turbio y un poco más difícil encontrar datos en los que agarrarnos. Lo importante es comprender que realmente cuando nos salimos de ese riesgo inmunológico, también definido, entre comillas, Marta nos ha explicado la complejidad de definir el riesgo inmunológico, estamos hablando de la interacción de muchos factores mediados fundamentalmente por el donante, por el órgano, por el trasplante a través y finalmente en el receptor, los que van a configurar un riesgo que no solo será inmunológico, que en muchas ocasiones a través de un efecto indirecto terminará incrementando el riesgo inmunológico de nuestro receptor, pero en el que podemos fijarnos en muchos otros riesgos que pueden ser relevantes para la utilización del fármaco. Intentaré estructurar la charla en estos 3 puntos de desarrollo, en la utilización en pacientes que no son de alto riesgo inmunológico, en si estas otras indicaciones pueden tener un uso diferente de la timoglobulina, y luego intentar hacer un pequeño repaso en situaciones clínicas específicas que creo que compartimos muchos centros una utilización de este fármaco en esas situaciones. Pues en el alto riesgo inmunológico, y aquí me agarro a este análisis realizado por este pequeño grupo y liderado por Nuria y Julio, donde podéis ver que en la comparativa, y teniendo en cuenta no solo la timoglobulina, sino todos los preparados frente a la no inducción, pese a que haya una clara reducción de las tasas de rechazo y, por lo tanto, como colectivo, y por lo tanto una mayor dificultad en demostrar diferencias, la utilización del fármaco sí consigue una reducción clara del riesgo. Una reducción del riesgo que se mantiene incluso cuando estamos utilizando otra inducción como es basiliximab, y aquí auno todos los estudios randomizados y registros hasta juntar un volumen enorme de pacientes y observar cómo, a pesar de la utilización de la inducción en las dos ramas de pacientes de bajo riesgo inmunológico, la utilización de timoglobulina sigue consiguiendo disminuir aún más ese riesgo de rechazo. Esto no se traslada en diferencias en supervivencia censurada del injerto, en mortalidad, ni de forma precoz ni de forma tardía, evaluando pues toda la evidencia disponible, que, como veis, es amplia y numerosa. Las infecciones, y sigo con la comparación frente a otras formas de inducción, tampoco son globalmente diferentes en cuanto al riesgo, y esto es así cuando las desglosamos en infecciones bacterianas o en infecciones fúngicas, y es cuando nos fijamos en las infecciones virales y en concreto en el citomegalovirus, donde aparece una diferencia, donde sí se demuestra un cierto incremento de riesgo para la utilización de timoglobulina frente al basiliximab.
De forma parecida ocurre con la infección por poliomavirus, aunque no existen diferencias demostrables en cuanto hablamos de infección, y clásicamente, y este es un mensaje que ha calado, sí en cuanto a la nefropatía por BK, pero realmente, como veis aquí, el metaanálisis pierde sentido porque estamos hablando realmente de una evidencia pobre y escasa. Estamos hablando realmente de 10 casos de nefropatía BK en un estudio americano donde se demuestra esa diferencia en base a un número de eventos muy pequeños y donde hay otros fenómenos paradójicos como el hecho de que precisamente el número de infecciones bacterianas es significativamente estadístico o con una diferencia significativamente estadística, pero a favor del grupo de timoglobulina. Y otro detalle que quería rescatar también, utilizando dosis, yo creo que ya elevadas para el estándar actual de utilización de la timoglobulina. La incidencia de cáncer es otro de los campos de polémica en la utilización de la timoglobulina. En nuestro análisis, incluyendo todos los estudios en comparación a basiliximab, podéis ver que aparece una diferencia significativa, pero en un análisis que está claramente lastrado por un único estudio que resume el 98% de la población. Esto es un subtotal, es el 95%. Estamos hablando realmente del 95% de la población. El 95% es un estudio de registro donde las diferencias de incidencia de cáncer globalmente son realmente sutiles. De hecho, cuando se excluye el cáncer cutáneo no melanoma, las diferencias no son significativamente estadísticas a lo largo de las diferentes estratos de utilización del fármaco, y donde además el grupo de utilización de timoglobulina pues tiene una serie de características que le lastran a la hora de hacer una comparación poco útil o poco sólida para demostrar este aumento de incidencia del cáncer. Y de hecho, otros estudios, y os hablo de un estudio de registro americano con un buen linkaje entre el registro de trasplante con el registro de incidencia de cáncer, podemos ver que en cuanto a infecciones, a cánceres relacionados con una etiopatogenia viral, especialmente el linfoma no-Hodgkin y otros considerados también de etiología viral, el uso global de los policlonales no se asocia a un mayor desarrollo de cáncer en épocas más recientes y con dosis más reducidas, y cuando miramos los virus no relacionados, y lo digo entre comillas, con oncovirus, solo para el melanoma se demuestran diferencias estadísticamente significativas. Diferencias que además desaparecen cuando estos autores restringen el análisis a los pacientes que han sido tratados con ATG. Probablemente el utilizar este fármaco en estos pacientes debe llevarnos a utilizarlo de una manera diferente, y esto significa básicamente en reducir las dosis y en reducir el número de dosis administradas. ¿Qué podemos hacer? Hemos hecho una comparación aquí de dosis comparadas, dosis entendidas como estándar frente a dosis reducidas, aunque es una comparación difícil, puesto que el rango de dosis que utilizan los diferentes estudios es enormemente amplio y muchas veces significa que hay un solapamiento entre los grupos de dosis baja con los grupos de dosis alta, pero en todo caso parece que no hay diferencias de eficacia ni utilizando solo los estudios randomizados ni los registros, y tampoco diferencias en otros eventos que no son el rechazo. He querido profundizar un poco en este análisis porque, como os digo, es un análisis diferente, es un análisis difícil el diferenciar estudios y las dosis que se utilizan en cada caso. Este estudio ya clásico pues, nos viene a sugerir que la utilización de dosis menores no cambia el efecto sobre la deplección de los linfocitos, sino básicamente una diferencia temporal en la repoblación de tanto linfocitos T como todas sus poblaciones celulares. Y este cambio de eficacia, esta diferencia temporal quizá puede llevar a reducir algunos eventos que hemos observado previamente. Y uno de ellos probablemente es la infección viral. Como veis, este es un estudio
de un único centro, es del centro de Sao Paulo, de Brasil, que como sabéis tiene un volumen de trasplante enorme, y donde un cambio de estrategia en la dosis de timoglobulina, pasando de una época anterior, donde se utilizaba una media de 5,5, frente a una posterior, donde se utilizaba 3 miligramos por kilo, y utilizando un análisis de propensión de tratar que permite afinar la comparación estadística entre ambos grupos, demuestra una reducción de la incidencia de infección por CMV, teniendo en cuenta que son tasas muy altas porque se trata de un grupo que no utiliza ningún tipo de profilaxis frente al CMV. En un estudio americano, utilizando ya las recomendaciones de profilaxis que aceptamos todos como estándar, se demuestra que la utilización de dosis más bajas, 3,7 frente a 5,2 de timoglobulina, hay diferencias en las tasas globales de infección viral, y estas se demuestran en concreto para el CMV para todos los grupos de riesgo de este evento. Y todo esto, observando una igualdad de resultados en manteniendo la eficacia en rechazo agudo, supervivencia de injertos, supervivencia de pacientes o aparición de DSAs. Una de las mejores experiencias que contamos en la utilización de dosis reducidas de timoglobulina es precisamente la publicada por el grupo del Dr. Peset, publicada por Asun Sancho, que publicó estos datos en el 2015 y posteriormente se han comunicado seguimientos posteriores, y donde vemos que manteniendo estos excelentes resultados, y donde podemos ver que dosis de 2,5 miligramos frente, no a dosis máximas, pero sí frente a basiliximab, incluso en un grupo que se haya desfavorecido por una mayor presencia de donantes de criterios expandidos o donantes muy añosos, con mayores creatininas o con mayor número de mismatch, se consigue una enorme eficacia en términos de rechazo agudo, manteniendo tasas equivalentes de infección, incluyendo la infección por CMV. Aunque bien es cierto que las tasas de infección de enfermedad por CMV sí fueron diferentes entre las dos ramas. Y por último, intentando abordar estas situaciones específicas que yo creo que son comunes a muchos de nuestros centros, a la utilización de pautas sin esteroides intentando disminuir el riesgo de diabetes, pautas basadas en inhibidores de mTOR con dosis reducidas de TAC, y un apartado en cuanto a función retrasada del injerto, podemos ver que existen algunas evidencias importantes que vienen a demostrar que el uso de inducción, tanto con basiliximab como con timoglobulina, y este es un estudio multicéntrico alemán que demostró de forma brillante esa disminución del riesgo de diabetes en estas dos poblaciones, sin ninguna diferencia en cuanto a eventos adversos entre los dos regímenes de inducción. Una comparación que en muchas otras ocasiones se hace en los regímenes de suspensión de esteroides basándonos en una inducción con timoglobulina, puesto que uno de los grandes miedos que arrastran estos regímenes son los posibles aumentos en las tasas de rechazo agudo. Como veis aquí, no se demuestran diferencias significativas entre las dos ramas, aunque sí hay una clara tendencia, pero este miedo al rechazo al utilizar otra inducción diferente a timoglobulina realmente se justifica, como brillantemente se puso de manifiesto en este estudio español liderado por Armando Torres del Grupo de Canarias, donde el brazo y hablamos de 3 grupos inducidos con basiliximab, el brazo que utilizó la suspensión de esteroides y, en opinión de los autores, a una mayor tasa de rechazo agudo, fue precisamente aquel que mostró un borrado de los beneficios que se podía obtener de esa retirada de los esteroides. Pasando a un campo diferente, como es la utilización de pautas basadas en inhibidor y dosis reducidas de tacrolimus, el ensayo Transform lo que demostró es que la utilización de timoglobulina mostraba una reducción numérica, una mejora en los diferentes objetivos principales del estudio, aunque sin alcanzar diferencias significativas, y presente en ambos grupos y, como digo, en los tres objetivos. Y es una tendencia que se muestra también en otros análisis, como es este caso de un estudio
de un análisis post-hoc de pacientes incluidos en ensayos clínicos randomizados y seguidos durante 5 años, y donde podemos ver que sin diferencias de supervivencia de injerto o de paciente o de injerto censurada por muerte, todos los objetivos favorecen a la inducción con timoglobulina frente a la inducción con basiliximab cuando éste se combina con la utilización de inhibidores de mTOR y dosis reducidas de tacrolimus. Un aspecto muy esperanzador pero difícil ha sido el retraso de anticalcineurínicos, y aquí incluyo los 4 estudios randomizados en mi conocimiento que han estudiado el tema, mucho trabajo para poca cosecha. Realmente, cuando miramos los resultados en términos de rechazo agudo y de retraso de la función del injerto, podemos ver que solo la rama con inducción con timoglobulina en combinación con tacrolimus demuestra beneficios en términos de rechazo agudo. No sabemos, este estudio no lo reportó, de función retrasada del injerto, y en una época histórica de utilización de azathioprina y por lo tanto poco útil a la hora de sacar conclusiones. Y el resto de estudios utilizan inducción con basiliximab en combinaciones diferentes, con ciclosporina o con tacrolimus, y como veis no se demuestra en ningún caso la disminución de la función retrasada del injerto, y a veces incluso a costa de un aumento de las tasas de rechazo. Solo este pequeño estudio utiliza una comparación que además no es con otros regímenes de inducción, sino con 2 regímenes diferentes de dosis de timoglobulina con una N muy baja, utilizando un porcentaje importante de pacientes con un riesgo de función de retrasada del injerto muy baja también, y como era obvio con esta N y con ese sustrato no encuentra diferencias. Quizá una población de excelencia para intentar encontrar estas diferencias es precisamente los donantes en asistolia. Este es un trabajo británico que utiliza un colectivo mayoritario de pacientes que provienen del ensayo clínico randomizado 3C, son todos donantes en asistolia, y a ellos aúna 140 pacientes con los mismos criterios de inclusión que se utilizaron en el 3C y que se agrupan en tres brazos: inducción con alemtuzumab, basiliximab, timoglobulina. Y como veis, en el brazo de timo, con 6 miligramos por kilo, se permitía el retraso en la introducción de tacrolimus hasta 5 días, aunque el estudio desgraciadamente no reporta los porcentajes en que esto se produce, con 2 ramas destiladas de esteroides en alemtuzumab y en el brazo de timo a los 3 meses. Tanto en términos de supervivencia del injerto como en supervivencia de paciente. Los autores deciden aquí cambiar el código de colores, pero os podéis quedar con que la rama azul permanece constante, que es la de timoglobulina, y está en la parte alta. Y esto es, además, demostrando diferencias de rechazo agudo frente a la inducción con basiliximab y una tendencia, de nuevo, no estadísticamente significativa, de disminución de la función retrasada del injerto. Sorprendentemente, porque yo no me lo esperaba, el metaanálisis de nuestra evidencia pues viene a demostrar, desgraciadamente con una N muy pequeña, que la utilización de dosis bajas frente a dosis altas, pues las dosis altas parece que son las que protegen frente al desarrollo de función retrasada del injerto, y este hallazgo pues lo acompaño de este otro estudio, que es también un estudio británico en donantes en asistolia, y donde hace un análisis donde se tiene en cuenta las dosis finales acumuladas de timoglobulina administradas a los pacientes que desarrollan función retrasada del injerto o no desarrollan. Como veis, todos tenían una intención de tratar de 6,25 y, sin embargo, aquellos que desarrollan presentan una dosis menor que aquellos que no la desarrollan. En un análisis multivariante, la dosis de ATG se asocia precisamente al desarrollo de función retrasada del injerto. Y da la sensación de que en la utilización de timoglobulinas, en esta cadena de eventos que nos llevan del donante en asistolia al desarrollo de función retrasada del injerto y finalmente de forma indirecta al rechazo agudo, la utilización de timoglobulina, tanto a dosis altas como dosis bajas, podría ser eficaz
o es eficaz para reducir las tasas de rechazo agudo, pero realmente para frenar ese insulto de isquemia-reperfusión que nos llevará a un efecto indirecto para aumentar las tasas de rechazo, vamos a necesitar dosis más altas de timoglobulina. Termino ya con unas conclusiones blandas, como no puede ser de otra manera, de que timoglobulina en pacientes sin elevado riesgo inmunológico es eficaz en la reducción del rechazo agudo, con el mismo perfil de seguridad a corto y largo plazo. La reducción de dosis en estos pacientes mantiene la eficacia de timoglobulina y reduce la incidencia de infección viral post-trasplante. Y, más allá del riesgo inmunológico, un amplio rango de pacientes y situaciones clínicas podrían beneficiarse del uso de timoglobulina, especialmente las pautas sin esteroides, el retraso de anticalcinurínicos, las pautas basadas en inhibidores del mTOR y los donantes en asistolia controlada. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Tenemos 10 minutos de debate, a pesar de que ya acariciamos esa noche granadina. Yo creo que merece la pena que aprovechemos este momento para hacer alguna pregunta, para cerrar el día satisfechos del deber cumplido. Y el doctor Domingo Hernández, que es un ejemplo a seguir, pues tiene una pregunta ya. Si le podemos dar un micrófono, gracias. Gracias a todos los ponentes y a Julio por estar aquí también, de mantenedor, ¿no? Mi pregunta va a considerar lo siguiente. Pacientes que a priori tienen un bajo riesgo inmunológico, nosotros hemos observado que en biopsias de protocolo, los que tienen más de 6 mismatches, sobre 12 o son incluso 10, tienen lesiones borderline casi en un 50% y son considerados a priori de bajo riesgo inmunológico. La pregunta es, ¿creéis que deben ser considerados pacientes de riesgo intermedio, al menos inmunológico, y utilizar sistemáticamente timoglobulina? Es para mí. Como has dicho bajo riesgo, me he relajado y pensé que era para Alex. Para los dos. Hombre, yo creo que tenemos que replantear, quiero decir, es lo que he dicho, ¿no? en la introducción, tenemos que replantear el riesgo inmunológico. Ahora mismo nosotros por lo menos tenemos, no bajo, Dolo siempre dice estándar, no hay bajo riesgo inmunológico en el trasplante, supongo que el bajo sería el gemelo o algo así, ¿no? Con lo cual, pues riesgo estándar, riesgo alto, riesgo muy alto, eso más o menos lo tenemos y seguro que hay un riesgo intermedio. Lo que pasa es que tenemos que acumular la evidencia y cuando te pones a trabajar es cuando te das cuenta de si existe o no existe una evidencia que te ampare, no solo un estudio. Alex. Bueno, poco puedo añadir, pero yo sí tiendo a pensar que estos pacientes, desde luego, tienen un riesgo inmunológico ligeramente por encima del estándar o por encima del estándar. Ligeramente me lo como porque realmente no sabría cuantificarlo y probablemente tienen además diferencias que van a tener sobre todo un impacto a largo plazo, como tú has dicho mediado por el rechazo subclínico. Y sí hay evidencia que el uso de timoglobulina controlaría mejor, aunque es evidencia obtenida con dosis estándar de timoglobulina, no con dosis reducidas, mejor la aparición de ese rechazo subclínico. Pero el tema es, son 6, 5 mismatch. En pacientes con el corte, si no recuerdo mal, era para 5 y 6 mismatch. De 6 mismatches, en esos pacientes de bajo riesgo inmunológico ya aparecía disfunción inmunológica subclínica, fundamentalmente borderline, ¿no? Más que rechazo subclínico eran borderline, pero vamos, no son baladí, no son lesiones baladí. Eso va evolucionando. Domingo, no me resisto, que estás en una segunda juventud y has ganado una beca para hacer un ensayo clínico, como si no hubieras tenido bastante con el anterior, de tratamiento de las lesiones inflamatorias precoces, ¿no? ¿Nos comentas algo del diseño? ¿Qué puedes avanzar? Precisamente de eso se trata el estudio de investigación, ¿no? Yo me planteé la hipótesis, es decir, pues hay poca evidencia, ¿no?, de las lesiones borderline. Incluso hay una revisión de Paco Moreso, que era un entusiasta de esto, que incluso él mismo ni los trataba, y me lo dijo abiertamente, ¿no? Hay una revisión donde unos lo trataban, otros no lo trataban, e inclusive la inflamación aislada o la tubulitis aislada es cuestionable, ¿no? Blanquivel dice que eso no tiene efecto, RAS dice que sí tiene efecto, que cualquier linfocito es malo y tal.
Pero dice, bueno, vamos a centrarnos en las borderline, ¿no? Las borderline se han visto que cuando tú haces biopsias de protocolo en pacientes de bajo riesgo inmunológico está entre un 40 y un 50%. El grupo de Belvich, el grupo nuestro, otros grupos canadienses y tal. O sea, que eso son cifras ya preocupantes, ¿no? Y la pregunta era, ¿tratamos o no tratamos, ¿no? Entonces vamos a tratarlo fuerte. Ahí me reuní con 4 hospitales, entre ellos obviamente Daniel y Paco, ¿no? Y decidimos darle globulina linfocítica en una dosis directa, consistente, de 6 miligramos por kilo, que es un poquito alta, pero y así no teníamos que mandar al paciente 2 veces al hospital y demás. Y estamos en ello, ¿no? Ya hemos reclutado 42 pacientes. Concretamente la muestra viene a ser para unos 80 aproximadamente, con lo cual tendríamos que reclutar unos 160 entre los 4 hospitales, o Canarias, Málaga y 2 hospitales de Cataluña, y en eso estamos, a ver qué pasa con el tratamiento contundente de esas lesiones borderline. Hay solo un estudio randomizado importante de RAS de hace un montón de años, publicado en JASN creo que era, y donde tenía buenos resultados tratando estas lesiones borderline, pero no hay casi nada en la literatura, ¿sabes? De esto. Muy bien. ¿Más comentarios a los ponentes? Por centrarnos un poco en las indicaciones fuera del alto riesgo inmunológico, parece que para la prevención de la necrosis tubular, que es un tema pues ya clásico que parece relacionado, necesitaríamos demasiada dosis. Alex. Parece, obviamente, es una impresión, por lo una menos. impresión, pero parece que el análisis de estas evidencias y juntando diferentes piezas, entendiendo que hay cierta debilidad para sostenerlo, pero da la sensación de que el fármaco con más facilidad controla el evento rechazo que el insulto agresivo que supone el daño de isquemia reperfusión profundo muchas veces del donante en sistolia o de un donante subóptimo sometido a tiempo de isquemia fría, lo cual no excluye que, creo yo, que en pacientes sin criterios de contraindicación o sin riesgo para utilización del fármaco, sin criterios de fragilidad, sin edad muy avanzada, que a lo mejor juntan, por ejemplo, elevados niveles de incompatibilidad, el uso de timoglobulina a dosis estándar pueda estar más que justificado en esas circunstancias, ¿no? Porque estamos juntando varias piezas que le darían sentido a utilizar el fármaco. Después de haber invertido muchas horas en esto, Nuria, ¿qué impresión tienes, como ya experta no solo en el método, sino en el trasplante renal, de morbilidad asociada a timoglobulina? Hemos visto en este análisis que al final tenemos unos ciertos miedos, que al principio de esta mañana ya hubo una psicóloga que nos previno sobre los miedos de los nefrólogos a utilizar timoglobulina de una manera un poco más liberal, utilizando dosis moderadas y sensatas, ¿no? ¿Qué nos cuentas al respecto? Bueno, a ver, basado en los datos que tenemos en metaanálisis, podríamos usar el fármaco con relativa seguridad. Y en este caso en concreto sí que es cierto que hay pocos estudios publicados. La heterogeneidad entre ellos es bastante alta, con lo que parece complicado con los datos que tenemos ahora de dar realmente un mensaje totalmente contundente respecto a este tema. A nivel de experiencia en trasplante, sabéis que al final en el Hospital de Belvich, pues hay, bueno, en el Hospital del Mar donde estuve previamente, donde hay bastante experiencia también en estos grupos, y la sensación subjetiva es que en función de la población en la que estás aplicando el fármaco, es cierto por el mecanismo de acción, etcétera, que potencialmente sí que vemos más infecciones. También es verdad que estamos muy alerta de que estas no aparezcan, con lo que al final son unas complicaciones infecciosas que si tú las tratas y las detectas de forma precoz son potencialmente sin ningún efecto a largo plazo nocivo sobre el injerto. Entonces creo que debemos valorar siempre riesgo-beneficio del uso de este fármaco. En una persona mayor no ponemos timoglobulina por riesgo de infecciones, pero peor es ponerle basiliximab y que luego tenga un rechazo agudo, que tengas que poner esteroides o entonces la dosis de timoglobulina, con lo que la dosis acumulada de inmunosupresión es mucho mayor. Así que creo que debemos ser un poco sensatos en este aspecto. Parecería que uno de los efectos en infección más claros es el aumento de CMV, ¿no? Y en eso yo no me puedo ir de aquí sin decir que los inhibidores de mTOR tienen una ventaja clara al respecto, así que la asociación timoglobulina, tacrolimus a dosis bajas e inhibidores de mTOR es una pauta muy atractiva. Alex. Bueno, yo he intentado mostrarlo, ¿no? Yo creo que lo que tú dices es una combinación de factores que es favorable
y que además es un régimen donde ese aumento de potencia inmunosupresora, teniendo la posibilidad además de superar una fase postquirúrgica donde puede haber complicaciones más difíciles de manejar con exposiciones altas de los dos fármacos, yo creo que es una combinación claramente beneficiosa. Desgraciadamente no hay ningún estudio dirigido a eso, pero yo creo que las tendencias son bastante claras. Y una vez más, careciendo de esa base de medicina Bueno, basada el grupo brasileño este que hace 100 trasplantes a la semana tiene ya alguna evidencia a punto de publicarse para la utilización de timo. Sí. Con timo. Bueno, pues no sé si hemos llegado al final. ¿Algún comentario más? Esther, Carlos, sabéis mucho de esto, estáis callados ahí, ¿eh? Muy bien, pues... Yo le pregunto a Marta, Venga. en hipersensibilizados, en paciente de riesgo, ¿cuáles serían, en tu opinión, las dosis más apropiadas a utilizar? Estoy restringiendo la pregunta a ese colectivo, porque luego si nos salimos de ahí todo es, yo creo que excesivamente confuso y complicado. Si partimos del metaanálisis, te puedo decir que no hay evidencia para discriminar cuál es la dosis más apropiada. Te puedo hablar de nuestro protocolo. Quiero decir que no... Bueno, nosotros damos 5 dosis de 1,5 miligramos kilo. Y no pasamos de ahí. Es verdad que en Estados Unidos pues, hacen entre 5 y 10 dosis. Bueno, realmente me gustaría saber mucho más, ¿no? Porque incluso ¿no? la evidencia que hemos generado a través del metaanálisis, hay estudios observacionales, porque solo había un ensayo clínico, el ensayo clínico es europeo, pero los observacionales hay estudios de Estados Unidos donde la agresividad de la inmunosupresión o la potencia de la inmunosupresión es mayor que la que utilizamos nosotros. Entonces, no te puedo decir mucho más. Son enfermos de alto riesgo, hablamos de enfermos de Champions, enfermos PATI, enfermos de muy alto riesgo inmunológico, 5 dosis de entre 1 y 1,5, porque al final ajustas, las ampollas son de 75, la dosis total es raro que pase de 5 miligramos por kilo, 6 máximo. Doctora Sancho. Yo es que tengo que hablar. Estamos en el simposio de Sanofi, pero yo, por ejemplo, hemos utilizado la timo durante muchísimos años. Dosis de más de 6 miligramos kilo en pacientes añosos. Sí que hay publicaciones del registro americano que se asocian con un aumento de la mortalidad. Y creo que tenemos que tenerlo claro cuando estamos trasplantando cada vez gente mucho más mayor. Y Alex ha puesto una diapo que a mí me gusta mucho, que yo suelo ponérseles a los resis en el curso de resis, que es el efecto de pletor sobre las linfos en sangre periférica, la duración de ese efecto de pletor. Y con 3 miligramos ese efecto ya dura 6 meses. Ojo, con 6 miligramos ese efecto puede durar mucho más tiempo. Entonces, que tengamos en cuenta que el tema de las dosis no está claro, no sabemos lo que es una dosis muy baja, una dosis alta, y la indicación va a marcar mucho el que seamos más intensos o menos intensos. Yo cuando lo que queremos es prevenir la función retrasada del injerto con la poca evidencia que hay, porque el número de pacientes era bajo, Alex, hablar de que se necesitan dosis altas, pues no lo sé. Sí que hay análisis, sí que hay estudios que comparan la timo con el alentuzumab o la timo con el basi en pacientes de alto riesgo de función retrasada del injerto, y realmente el fármaco que más previene la función retrasada del injerto, que previene el rechazo en estos pacientes con elevado riesgo de función retrasada del injerto, es la timo, pero en ningún momento se habla de cuál sería la dosis con esta indicación. Entonces yo creo que uno de los retos a futuro es ver qué consideramos baja dosis, dosis intermedia y en función del perfil del receptor, ver si me quedo con 6 miligramos, le puedo dar 8 o lo que le tengo que dar son 3. Y yo creo que ese es el reto a futuro probablemente. Y sería ideal porque los ensayos no van a venir para ayudarnos y los observacionales. No los esperemos. Tener un biomarcador adecuado en función de la indicación, y si es el alto riesgo, pues a ver qué biomarcador podemos utilizar, porque a lo mejor con
tal dosis es suficiente, ¿no? Como está pasando pues, con Ritu para desensibilización a BO. Pues con la mitad haces lo mismo que con la dosis completa, ¿no? Esta última discusión me parece un excelente broche. Yo creo que no me equivoco si digo que Sanofi, que es la que ha organizado este simposio, a la que gracias a su sponsorización estamos aquí, está encantada de que encontremos la dosis adecuada y si es menor que la estándar, ellos felices. Lo que quieren es que la usemos en el 100% de los pacientes, aunque sea baja. Así que muchísimas gracias por haber resistido hasta aquí, gracias a los ponentes y gracias a todos los que habéis aguantado. Gracias.